tardes desde España. Nuevamente, bienvenidos a Consentido Crítico, nuestro canal, su canal, mi canal, donde tenemos ya 4 meses, vamos para 5 meses desarrollando contenido, desarrollando información, pues desarrollando la crítica con todo el sentido crítico y la objetividad posible o la que nos permite la conciencia, la que nos permite pues el entorno y las realidades y hacemos mucho esfuerzo para ello. Y muestra de que lo estamos haciendo bien es que es una comunidad que ha ido creciendo, vaya que vamos creciendo semana a semana, tanto en seguidores, en comentarios, en visualizaciones y todo eso se lo debo a ustedes. Y por eso siempre, pero siempre gracias a las personas que nos siguen y que interactúan con nosotros por lo que es los mensajes. Por eso los invito a que coloquen mensajes de cualquier tipo. A veces me han hecho críticas, a veces me han hecho correcciones y yo con todo el gusto del mundo pues hago la fe de rata, tomo en cuenta las críticas y las recomendaciones, a menos que usted sea chavista y comunista, entonces yo lo que voy a hacer es expulsarlo por apestoso del canal porque aquí no se permiten pendejos ni personas que estén, digamos, guiando estos malentendidos procesos políticos que lamentablemente siempre han terminado en genocidio y no hay un solo caso efectivo de comunismo o de estos paraísos socialistas, tomando en cuenta que para la década de los 60 aproximadamente la mitad del mundo, estamos hablando de 72 países, estaban sumidos en procesos socialistas. Entonces, vaya que ya cualquier argumento que tú puedas tener ante esa realidad, pues ya no es válido. Aquí las discusiones en contra de los comunistas, de los socialistas, y de todos estos idiotas se tiene que culminar mostrando los números de los asesinados, los desaparecidos, los números de la miseria, de cómo países productivos han llegado a la nada, a la basura, a nadar en mierda y de cómo estos procesos siempre terminan en persecución. Y en contraparte, cómo los procesos liberales, con todos los problemas que tengan, son los que han sacado a más personas o a más millones de personas de la pobreza. Entonces, por eso mismo, si usted va a comentar y es comunista y quiere sostener argumentos o quiere discutir contra esos argumentos, aquí no lo encontrará. Lo que encontrará será a una persona o a varias personas, porque ya tenemos una comunidad fortalecida, que lo va a sacar de nuestro canal para que no le queden más ganas de venir a opinar sandeces e idioteces. Estamos a mitad de mes, acá en España, en el norte de España, donde estoy yo, con bastante lluvia. Veníamos contentos porque el sol estaba calentando y ya se asomaba, se veían los vistazos del verano, pero bueno, hemos tenido un retroceso. Sin embargo, bueno, como siempre sonriendo, si no sale el sol, que salga la mejor actitud de nosotros, o por lo menos lo intentamos. Mire, voy a intentar hacer el programa de hoy bastante corto. Yo siempre intento que no exceda la media hora, pero a veces me cuesta. Pero no quería dejar de hacer hoy un programa corto, conciso y preciso de un tema que no hemos desarrollado, que fue la visita de Nicolás Maduro a Rusia. Porque, bueno, realmente ellos la celebran, cuando digo ellos, tú ves en portales como Telesur hablando de, bueno, del éxito de la gira y de la visita de Nicolás Maduro a Rusia. Ves algunos otros portales que hacen alusión, pero es que hay tan poco que sacar de allí que no hay más, no se firmaron, a pesar de que dicen que se firmaron de acuerdos estratégicos. No, la realidad no es esa. Entonces, usted está invitado a que invite a otras personas a que, bueno, vean este corto, conciso y preciso análisis de lo que fue esta visita de Nicolás Maduro a Rusia, donde, bueno, coincidió con lo que fue el triunfo del ejército rojo sobre el ejército nazi. Además que llama la atención el día de ayer, en la mañana de hoy, yo me levanto acá viendo los videos de las celebraciones o de las jaladas de bolas que hicieron en Venezuela los chavistas a lo que es el gobierno de Vladimir Putin. Entonces desplegaron no sé cuántos cientos o miles de drones en el cielo. Acá tengo los videos para, bueno, colocar ahí a Maduro y a Putin. Lo que faltó era que se acercaran y se dieran un piquito y hablar, bueno, de la unión estratégica con Rusia, que vienen hablando de eso en un cuarto de siglo. Eso es lo que se ha repetido una y otra vez. También elevaron un monumento a lo que es el triunfo del ejército rojo sobre los nazis. Pero me hubiese gustado que el presupuesto que hubiesen gastado en eso lo hubiesen dedicado a los hospitales públicos, al Hospital Central de Maracay,
pues nada, a los hospitales en el centro de Caracas o en la Gran Caracas, en todo el país que están en el suelo y donde a diario mueren personas y mueren niños por mengua. Me hubiese gustado que hubiesen dedicado ese, esa celebración y ese presupuesto, ese gran presupuesto que de seguro gastaron allí en esas obras, que siempre son además contratistas enchufados, que obviamente, no, contratistas enchufados. En Venezuela ser contratistas es estar enchufado, valga la redundancia. En cosas que valen la pena, en colegios, en quitar el hambre. Estamos hablando de que ya se están rozando niveles que sobrepasan, algunos dicen el 90%. Yo intento ser conservador y hablo del 70% de niveles de pobreza, porque las clases medias fueron desapareciendo. Y muchas personas, a pesar de que creen ser clase media en Venezuela, cuando usted lo compara con lo que son los índices mundiales de escolarización, de nutrición, de acceso a ciertas necesidades básicas, ni siquiera a comodidades o lujos, realmente usted lamentablemente se da cuenta que en Venezuela no hay clase media, lo que hay es una pobreza escalonada en con diferentes impactos, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Miren, mi análisis yo lo voy a colocar con algunas fotos, algunos artículos de prensa de diferentes medios que han ido saliendo. Y aquí tenemos algunos. Aquí, bueno, está Telesur, está La Tercera, está, si no me equivoco, CNN también. Y acá podemos ver, bueno, lo que dicen, Putin y Maduro firmarán acuerdo de asociación estratégica. Nicolás Maduro destaca la sintonía perfecta entre Rusia y Venezuela. Todo falsedad. 50 años, perdón, 80 años de la victoria sí, de victoria, de la victoria de Rusia sobre los nazis, y Maduro llega a la presidencia. Y hay un artículo que está bien interesante que se titula ¿Qué busca Maduro en Rusia y cómo espera que Putin le ayude a superar la crisis de Venezuela? También hacen referencia a, bueno, el encuentro que hubo. Xi Jinping estuvo, el presidente de China estuvo allí junto con algunos otros mandatarios. Pero realmente la persona que menos tenía que dar, que ofrecer, o razón o motivo para estar ahí, es Nicolás Maduro. Me llama la atención, no. A mí me gusta mucho estudiar lo que son, de hecho, he hecho algunos estudios en psicología, pero enfocado en lo que es las masas, ¿no? Y en los gobiernos. Y me llama la atención porque hay cosas que ya están establecidas y que otras personas también han estudiado de cómo los países en masa y obviamente sus gobiernos, muchas veces los malos gobiernos, digamos que cumplen con la representación política exaltando los complejos de masificados en su ciudadanía en vez de eliminarlos. Entonces, claro, a Nicolás Maduro se le alimenta o se le recibe, se le invita y se le da un trato, ni siquiera preferencial, un trato acorde a un mandatario de Estado. Pero en diplomacia, en política internacional, se estila, eso está establecido, eso no lo está diciendo Eduardo Figueroa, está establecido que a los países con menos que dar, que a los presidentes con mayores complejos o con mayores problemas o con temas de personalidad o con mayores crisis, digamos que se le intente igualar a las personalidades o a las figuras de mayor poder presentes en un lugar. De hecho, en algún momento, para evitar problemas, se le intenta dar más relevancia a ese presidente o a ese pequeño país que a otras figuras de mayor relevancia. Y cuando digo de mayor relevancia, no solo en lo humano, me refiero a su poder o a su extensión comercial o política en el mundo. Y esto justamente es lo que pasa con Venezuela. ¿Qué va Nicolás Maduro a buscar a Rusia? Sencillamente, y aquí se resume todo, fue a buscar una foto que no le sirve de nada, porque él las 11 emisiones de impagos que tiene la deuda externa de más de 180 mil millones de dólares que tiene Venezuela, no las va a poder pagar con una foto que se saque dándole la mano a Putin, o con una foto o con un abrazo que se pueda sacar con Lula o con Xi Jinping. Esa es la realidad. Y la otra realidad es que ni China ni Rusia tienen el interés ni tampoco están en condición de seguirle prestando dinero a Venezuela para que lo vaya pagando en cómodas y olvidadizas cuotas. De hecho, hay algunos informes que han salido en los últimos años, si no me equivoco, hace algunos 4 o 3 años, donde China hablaba alarmado, se filtran, ¿no? Informaciones de cómo digamos, en los cuadros cerrados de lo que son los burós políticos del comité del Partido Comunista Chino, se habla escandalizado de lo que es la corrupción en Venezuela.
Y si nosotros, bueno, vemos a cuál fue la inversión en China con el fondo chino y tantas empresas que llegaron y que luego desaparecieron, y vemos que ahora prácticamente no hay, no está ni siquiera el 30 o el 20% de la inversión que tuvo China en su momento, usted se da cuenta que ya China sencillamente le está dando el trato a Venezuela mínimo para mantener las relaciones, sobre todo por la, digamos, ubicación estratégica que le puede prestar Venezuela. Yo puedo hacer muchas comparaciones, ¿no? Porque realmente Venezuela actúa como el malapaga, el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro y toda la caterva de malandros y delincuentes que tiene, ellos actúan como los estafadores, como los malapagas. Ellos van pidiendo dinero por el mundo, luego no pagan, caen en incapacidad de pago y para solucionar esos impagos van solicitando nuevos créditos. Entonces van como abriendo un hueco o tapando un hueco, abriendo otros dos huecos. Esa es la manera como trabaja Venezuela, y algunos países como Rusia y China se lo permiten porque definitivamente tienen ciertos intereses. Pero también es cierto que cuando esos intereses acaben o la deuda sea mayor que los réditos o el beneficio que puedan tener por lo que ellos consideren que le llame la atención de Venezuela, en este caso su petróleo o su ubicación geográfica en el Caribe, pues hasta ahí llegarán esas amistades. Ahora Maduro lo que hace en Rusia es reafirmar relaciones, nada más que eso, no llega con ningún acuerdo para cederle más dinero o mayores facilidades de la que ya les han dado, y sencillamente también le recuerdan, sencillamente también le recuerdan cuánto debe y cómo debe pagarlo. Hay que recordar que Venezuela llegó a estar endeudada con China con más de 60.000 millones de dólares que ha ido pagando con petróleo. Estamos hablando que de cada 10 dólares que entran a Venezuela, 8 son de petróleo. Si usted como gran país, entiéndase Rusia o China, ve que uno de sus deudores o uno de sus aliados o una de las personas con las cuales usted tiene negociación es vitalmente dependiente de un solo ingreso, ya usted sabe que por ahí no van los tiros, y por ahí usted, bueno, depende del estornudo de alguien para que no le puedan seguir pagando. Y realmente, para cómo están las cosas en el mundo, ¿no? Pero haciendo énfasis en Rusia, debilitado económicamente por la guerra, y hasta en China, debilitado económicamente por muchas otras cosas que iremos desarrollando, entonces usted no está para seguir dando facilidades de pago en cómodas y olvidadizas cuotas. Estaba leyendo algunos artículos donde China se tomó la molestia de buscar petróleo, digamos, de hacer triangulaciones con el petróleo bloqueado de Estados Unidos, haciendo trasbordo o trasegar petróleo en alta mar de un buque a otro para poder ellos seguir cobrando lo que tanto les debe Venezuela. Miren, y en cuanto a lo de las celebraciones, claro, ellos siempre con mucha pompa hacen ver como grandes victorias algo que sencillamente fue un compartir y una tarde de comida, de whisky, de hablar tres tonterías, de tomarse una foto y venirse. Pero ellos hacen este acto el día de ayer en Caracas, ahí se los pongo, sencillo, pero se queda en Instagram. ¿Cuánto habrá costado este detalle, ¿no? Este homenaje que hace el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro a Rusia? ¿Cuánto habrá costado? ¿Y cuánto habrá costado el show de drones, que también por acá lo tengo? No nos perdamos la música, ¿no? Que tiene que poner. Pan y circo es lo que tenemos, es lo que sigue dando el régimen. No es lo que el pueblo venezolano quiere, no es lo que el pueblo venezolano espera, y tampoco lo que merece. Pero bueno, hemos sido arrastrados lamentablemente a este circo de país, tanto por un régimen, una narcodictadura, como por una oposición inservible y mascota que sirve de primer anillo de seguridad, de primer, segundo y tercer anillo de seguridad a un régimen despiadado. Miren, buscando cosas por internet encontré, me llama la atención porque Wikipedia está totalmente minada y cercada por lo que es la Agenda 2030 y por el socialismo y por todo el progresismo. Entonces, todos los artículos de Wikipedia, la mayoría que usted consiga,
haga el ejercicio, ponga en Wikipedia la definición de ultraizquierda y luego coloque la definición de derecha o de ultraderecha y usted verá cómo las tonalidades de la manera como se escribió y cómo se redactó la información en Wikipedia deja en claro las preferencias izquierdistas que tiene este portal. Pero sin embargo en Wikipedia encontré algo sobre la deuda pública de Venezuela y como siempre me tomo la libertad de leerlo. Ok, con su permiso, empiezo la lectura. La deuda pública en Venezuela es el conjunto de deudas que mantiene el Estado venezolano frente a las particulares que pueden ser venezolanos o de otro país. Los principales títulos de deuda pública existentes actualmente son las letras del Tesoro, los bonos del Estado y los bonos de PDVSA. Todo papel muerto. Atendiendo principalmente a su plazo de amortización para febrero del 2017. La deuda equivalía para esa fecha al 97% del Producto Interno Bruto. El Banco Central de Venezuela ha reportado en su página oficial, sección estadísticas, sector externo, la deuda pública durante el periodo desde 1997 hasta el 2018 y describe una deuda pública para el año 2018 de 128.543 millones de dólares y una deuda privada de casi 20.000 millones de dólares. Con un total, esto suma casi 150.000 millones de dólares. Yo recuerdo que Chávez en los programas estos donde hacía perder el tiempo y perder el dinero de la televisora del Estado, él decía que él había recibido un gobierno con una deuda externa de alrededor de unos 8.000 millones de dólares. Actualmente la deuda externa en cifras del Estado está cerca de los 150.000 millones de dólares. Pero como sabemos que los estados comunistas siempre mienten, algunos analistas hablan de casi 200.000 millones de dólares en deuda externa. Continúo con lo que dice acá Wikipedia. La deuda venezolana comenzó a crecer de manera desmedida luego de la reforma parcial de la Ley 6233 de Administración Financiera del Sector Público por parte de la Asamblea Nacional, con los grandes préstamos que a partir de 2007 lo hizo Chávez. La deuda pública ascendió en mayo del 2018 al 186% del Producto Interno Bruto. Y esto es algo que es alarmante porque cuando usted contrasta con Latinoamérica, el promedio de la deuda externa de Latinoamérica por país es del 25% del Producto Interno Bruto por país, pero solamente la de Venezuela es del 186%. Ahora, estos datos los conoce Rusia, los conoce China y los conoce con datos reales, no con datos maquillados. Venezuela entró en default en el año 2017 y la deuda vencida se está incrementando en cuanto a intereses, ¿no? Para julio del 2021 la deuda externa atrasada era de 80.000 millones de dólares, de acuerdo al balance anual del 2020. Vamos resumiendo, para junio del 2023 Venezuela tiene vencido unos 90.000 millones de dólares repartidos en bonos de la República, en bonos de PDVSA. El economista Hermes Pérez, ex jefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, informó que van 11 emisiones de deuda impaga, es decir, el régimen de Venezuela es un profesional en no pagar las deudas y esto obviamente va acumulando mayores intereses, pero tampoco le interesa porque no los paga y en 11 veces, además de los impagos, también ha caído en default, si no me equivoco 2 veces, que acá en el artículo lo describen. Default es no tengo, no hay dinero, hagan lo que les venga en gana. Y por supuesto, a las personas o cuando usted hace una evaluación de riesgo de país, y esto lo hacen las empresas, esto lo hacen los países, cualquiera dice, oye, aquí es un riesgo enorme meter dinero. ¿Quién se lo puede permitir? Las personas que tienen algún interés que dice, oye, no me importa tratar con estos tipos que son deudores, que son mala paga, no me importa perder cierto dinero porque los beneficios que yo puedo proyectar a largo plazo son superiores, pero eso siempre cambia. Este economista señala que la deuda convierte al país en uno de los más comprometidos del mundo desde el punto de vista financiero, con los vencimientos de bonos entre agosto y octubre del 2023, la deuda impaga más intereses ha ascendido a 102.000 millones de dólares. El Estado venezolano no publica cifras oficiales en su deuda en los últimos 5 años. No sabemos cuál es la realidad, porque el Banco Central no publica, no dice nada. Los cálculos más prudentes estiman que la deuda externa del país es mayor a 120.000 millones de dólares, pero expertos creen que puede acercarse a 200.000 millones de dólares. Venezuela es uno de los países más endeudados del mundo. A pesar de la falta de cifras oficiales, el Banco Central tampoco publica desde entonces
cifras netas del Producto Interno Bruto. Decía Laureano Márquez en un artículo, el Producto Interno Bruto es más bruto que de costumbre, ¿no? Desde que está el chavismo. El profesor economista y especialista en relaciones internacionales en materia económica, Luis Angarita, precisa que en un corto periodo, entre 2006 y 2012, Venezuela vio crecer su deuda externa de 40.000 a 200.000 millones de dólares. Ahora, díganme ustedes si gobiernos como el de Putin, como el de Xi Jinping en China, no saben esto. Claro que lo saben. Por lo cual, realmente todo lo que puedan, por más fanfarria que hagan, por más drones que despeguen, por más siluetas de Maduro y Putin dándose piquito y agarrándose de mano, y por más homenajes y millones de dólares que gasten en estatuas para seguir jalándole bola a Rusia, ellos no van a obtener, cuando digo ellos, el régimen de Venezuela no va a obtener más dinero porque están hasta el cuello en deuda y sin capacidad de pago. Esa es la cruda y pura verdad, le guste a quien le guste. Pero bueno, es todo por el día de hoy. Voy a estar intentando hacer contenido más seguido. Nuevamente, gracias a las personas que siempre nos acompañan, a Magali, a Rosa, a Jesús, bueno, a la cantidad de personas que siempre, a Moraima, a la cantidad de personas que siempre nos están escribiendo y dejando comentarios y compartiendo la información. A Álvaro también. Álvaro, un fuerte abrazo. Bueno, son muchas las personas. Por favor, síganlo haciendo. Confiamos en ustedes y ayúdennos a crear y a fortalecer un mejor canal, un mejor espacio donde podamos comunicar y saltar las barreras de los medios convencionales, tanto de los sistemas de oposición, donde dicen que todo es victoria y todo es maravilloso y todo es responsabilidad, como los medios y las ventanas del chavismo. Ese es nuestro gran reto. Recuerden que sobre la crítica se construyen las sociedades y todo por lo que vale la pena luchar. Que tengan un excelente día viernes.